Mi nombre es Annelise Ángeles y en este video les hablaré sobre el tema del teorema del límite central y la resolución de un problema, asimismo los tipos de estimaciones y características. El teorema del límite central dice que, bajo condiciones más bien generales, las sumas y medias de muestras aleatorias de mediciones tomadas de una población tienden a tener una distribución aproximadamente normal. Suponga que se tira un dado balanceado n es igual a 1 vez. La variable aleatoria x es el número observado en la cara superior. Esta variable aleatoria conocida puede tomar 6 valores, cada uno con probabilidad de 1/6 y su distribución de probabilidad se muestra en la siguiente figura. En la siguiente imagen podemos observar la distribución de probabilidad para x, que es el número que aparece en un solo tiro de dado. Podemos ver que existen 6 probabilidades, lo cual cada una está sujeta y representa a 1/6. Ahora bien, tome un tamaño muestral de n que sería igual a 2 de esta población, esto es, se tira 2 veces el dado y se registra la suma de los números de las dos caras superiores. Se hace la sumatoria de esas. Ahora, tome un tamaño muestral de n igual a 2 de esta población. Esto es, tire 2 veces el dado y registre la suma de los números de las dos caras superiores. La tabla siguiente muestra los 36 posibles resultados, cada uno con probabilidad de 1/36. Las sumas están tabuladas y cada una de las posibles sumas está dividida entre n igual a 2. Para obtener un promedio, el resultado es la distribución muestral de la media, que es la sumatoria dividida entre n, que se ve en la siguiente figura. Se debe observar la considerable diferencia en la forma de la distribución muestral. Ahora tiene casi forma de montículo, pero todavía es simétrica alrededor de la media, que es igual a 3.5. En la siguiente tabla se muestra los resultados del segundo dado y los resultados del primer dado. Ahora bien, tenemos la distribución muestral de la media para n igual a 2 datos. Si muestras aleatorias de n observaciones se sacan de una población no normal con media finita y desviación estándar, entonces cuando n es grande, la distribución de muestreo de la media muestral está distribuida normalmente en forma aproximada con media y desviación estándar. Como se muestra a continuación, esta es la fórmula. La aproximación se hace más precisa cuando n se hace grande. Cualquiera que sea su forma, la distribución muestral de la media siempre tiene una media idéntica a la media de la población muestrada y una desviación estándar igual a la desviación poblacional estándar dividida entre la raíz cuadrada de n datos. En consecuencia, la dispersión de la distribución de las medias muestrales es considerablemente menor que la dispersión de la población muestreada. El teorema del límite central se puede expresar de otro modo para aplicar la suma de las medias muestrales, que,
Cuando n se hace grande, también tiene una distribución aproximadamente normal con medida de n datos, la media y la desviación estándar. La aportación importante del teorema del límite central está en la inferencia estadística. Muchos estimadores que se usan para hacer inferencias acerca de parámetros poblacionales son sumas o promedios de las mediciones muestrales. Cuando el tamaño muestral es grande lo suficiente, se puede esperar que estos estimadores tengan distribución muestral que sean aproximadamente normales. Entonces se puede usar la distribución normal para describir el comportamiento de estos estimadores en muestreo repetido y evaluar la probabilidad de observar ciertos resultados muestrales. Al igual que en el capítulo anterior, estas probabilidades se calculan usando la variable aleatoria estándar. Que es lo que se presenta a continuación la siguiente fórmula. Ahora bien, ¿cómo determino cuando el tamaño muestral es lo suficiente grande? Si la población muestrada es normal, entonces la distribución muestral de la media también será normal, sin importar cuál sea el tamaño de la muestra que se escoja. Este resultado se puede demostrar en forma teórica, pero no debe ser demasiado difícil aceptarla sin prueba. Cuando la población muestreada es aproximadamente simétrica, la distribución muestral de la media se hace también aproximadamente normal para valores relativamente pequeños de n. Recuerden la rapidez con la que la distribución
plana del ejemplo de los datos tomó la forma del montículo, que n sería igual a 3. Cuando la población muestreada está sesgada, el tamaño muestral n debe ser más grande, con n al menos 30 antes que la distribución muestral de la media se haga aproximadamente normal. Ahora bien, hablaré sobre el tipo de estimaciones y características. Estimar qué va a ocurrir respecto a algo, o qué está ocurriendo, o qué ocurrió, a pesar de ser un elemento muy claramente estadístico, está muy enraizado en nuestra cotidianeidad. Dentro de ello, además, hacemos estimaciones dentro de un intervalo de posibilidades. Por ejemplo, creo que terminaré la tarea en unos 5 o 6 días. Lo que hacemos en el terreno del análisis de datos es aplicar matizaciones técnicas a este hábito. Vamos a dedicar este documento al concepto de estimación, comenzando con la estimación puntual. Después nos ocuparemos de desarrollar un modelo de estimación por intervalo, donde identificaremos los elementos fundamentales, significados y símbolos. En estadística existen 3 tipos de estimación. Primero tenemos la estimación puntual. Una estimación es puntual cuando se usa un solo valor extraído de la muestra para estimar el parámetro desconocido de la población. Al valor usado se le llama estimador. La media de la población se puede estimar puntualmente mediante la media de la muestra. La proporción de la población se puede estimar puntualmente mediante la proporción de la muestra, y a continuación está su fórmula. La desviación típica de la población se puede estimar puntualmente mediante la desviación típica de la muestra, aunque hay mejores estimadores. Cuando estimamos un parámetro de forma puntual, podemos saber con certeza cuál es ese valor. Imaginemos una población de 30 personas de las que seleccionamos una muestra de 20 para las que conocemos sus edades. Estimar de forma puntual la media de edad sería tan sencillo como sumar esos 20 datos y dividirlos entre el total de la muestra estadística. Pensemos ahora en que queremos estimar la altura de la media de esa muestra. Al contrario que antes, no tenemos el valor de la altura de cada persona. En este caso no podríamos realizar una estimación puntual, es decir, no podríamos hallar un valor concreto de esa altura media. En este caso tendríamos que realizar una estimación por intervalos, es decir, podríamos acotar el valor más alto y más bajo de las alturas de las personas con cierta seguridad, a lo que en estadística se conoce como cierto nivel de confianza. Las propiedades deseables de un estimador son las siguientes. Insesgadez. Un estimador es insesgado cuando la esperanza matemática de este es igual al parámetro que se desea estimar. Por tanto, la diferencia entre el parámetro a estimar y la esperanza de nuestro estimador tendría que ser 0. Debe ser eficiente. Un estimador es más eficiente o tiene la capacidad de estimar de forma precisa cuando su varianza es reducida. Por lo tanto, ante 2 estimadores, siempre elegiremos el que tenga una varianza menor. Consistencia. Un estimador consistente es aquel que a medida que la media de la muestra crece, se aproxima cada vez más al valor real del parámetro. Por otro lado, cuantos más valores entran en la muestra, el parámetro estimado será más preciso. Ahora bien, hablaremos sobre la estimación por intervalos. La estimación por intervalos consiste
en establecer el intervalo de valores donde es más probable se encuentre el parámetro. La obtención del intervalo se basa en las siguientes consideraciones. Inciso A. Si conocemos la distribución muestral del estimador, podemos obtener las probabilidades de ocurrencia de los distintos estadísticos muestrales. B. Si conociéramos el valor del parámetro poblacional, podríamos establecer la probabilidad de que el estimador se halle dentro de los intervalos de la distribución muestral. Inciso C. El problema es que el parámetro poblacional es desconocido y por ello el intervalo se establece alrededor del estimador. Si repetimos el muestreo un gran número de veces y definimos un intervalo alrededor de cada valor del estadístico muestral, el parámetro se sitúa dentro de cada intervalo en un porcentaje conocido de ocasiones. Este intervalo es denominado intervalo de confianza. A continuación presentaré un ejemplo sobre la estimación por intervalos. Dice lo siguiente: se generan 100.000 muestras aleatorias, n es igual a 25, de una población que sigue la distribución normal. Y resulta media en la población es igual a 5.1 y nuestra distribución muestral es igual a 5.1. Nuestra desviación típica es igual a 3.2, dentro de la distribución muestral es igual a 0.6. La distribución de las medias muestrales aproxima al modelo normal, como lo muestra la siguiente imagen. En consecuencia, el intervalo dentro del cual se halla el 95% de las medias muestrales es lo siguiente. Ojo, los valores más 1.96 que multiplican la desviación típica de la distribución muestral son los valores cuya función de distribución es igual a 0.975 y 0.025 respectivamente, y se pueden obtener en las tablas de la distribución normal, estandarizada o de funciones en aplicaciones informáticas como lo son Excel. Seguidamente generamos una muestra de la población y obtenemos su media, que es igual a 4.5. Si establecemos el intervalo alrededor de la media muestral, el parámetro poblacional, que es 5.1, está incluido dentro de sus límites, como lo muestra a continuación. La siguiente imagen muestra la distribución de las medias muestrales obtenidas de 100.000 muestras aleatorias y los intervalos alrededor de cada una de las medias obtenida de las 10 muestras. Se puede observar que 9 de los 10 intervalos, salvo el definido alrededor de la media muestral, es igual a 3.7. Incluyen el valor del parámetro dentro de sus límites. Por último tenemos la estimación bayesiana. El enfoque bayesiano se basa en la interpretación subjetiva de la probabilidad, el cual considera esta como un grado de creencia con respecto a la incertidumbre. Un parámetro es visto como una variable aleatoria a la que, antes de la evidencia muestral, se le asigna una distribución a priori de probabilidad, con base en un cierto grado de creencia con respecto al comportamiento aleatorio. Cuando se obtiene la evidencia muestral, la distribución a priori es modificada y entonces surge una distribución a posteriori de probabilidad.